Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio del libro Tratado sobre el Fuego Cósmico. Estamos viendo la sección E, si no recuerdo mal, y estamos leyendo la parte de los logos, ¿no? Empezó con el tercer logos, o Brahma, vinculado al tercer rayo, al movimiento rotatorio y a la materia, también a la ley de economía, que es el uso eficiente de los recursos y la capacidad de adaptarse de la mejor forma. Después vimos el segundo logos, que tiene que ver con el aspecto Vishnu, el rayo divino de sabiduría. Su ley es la ley de atracción, está relacionada a la conciencia, a la construcción de formas, un movimiento cíclico en espiral. El movimiento de la ley de economía y Brahma, el tercer rayo, si no lo dije, era circular, ¿no? Se dice que es circular. Y el del segundo logos, cíclico en espiral. Y después empezamos a leer lo que tiene que ver con el primer logos, primer aspecto de la deidad. Son los tres semblantes de Dios, los tres en uno. Cada aspecto incluye a los otros dos. Y entonces el primer logos está asociado a Shiva, al movimiento en progresión, ascendente, eh, tiene que ver con la voluntad divina, el primer rayo, y con la ley de síntesis. Básicamente habíamos visto eso y habíamos leído no todo lo que tiene que ver con el primer logos, una parte. Así que lo que vamos a hacer es releer lo del primer logos, que es este aspecto de la voluntad cósmica, y avanzar con respecto a los comentarios de la otra vez, que no lo habíamos terminado. Y después seguimos con lo que continúe en el libro. Antes de empezar, si alguien quiere hacer un comentario, realizar una consulta en función de estos tres logos, de los temas que leímos. Mientras acomodamos acá alguna cuestión técnica. ¿No? ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, hoy no va a leer Rafa porque se siente un poquito mal. Está mareado, así que se acostó. La que va a leer, si puede, Yami, y si nos deja, Lautaro. Bueno, cuando quiera, Yami. El primer logos. El primer logos es el rayo de voluntad cósmica. Su modo de actuar consiste literalmente en impulsar hacia adelante el círculo no se pasa, solar a través del espacio. Hasta el fin de este Mahamambantara o día de Brahma, entre paréntesis, el ciclo logoico, no podremos concebir lo que realmente es el primer aspecto de voluntad o poder. Lo conocemos ahora como voluntad de existir, manifestándose por medio de la materia de que están compuestas las formas, entre paréntesis, el rayo primordial del rayo divino, y también como aquello que, en forma desconocida, vincula el sistema con su centro cósmico. De manera inconcebible para nosotros, el primer logos trae la influencia de otras constelaciones. Cuando se entienda mejor este primer aspecto, en el próximo Mahamambantara se comprenderá también el trabajo de los 7 rishis de la Osa Mayor y la suprema influencia de Sirio. En la presente manifestación del Hijo o aspecto Vishnu, nos conciernen más íntimamente las Pléyades y la influencia que ejercen a través del Sol y, respecto a nuestro planeta, por medio de Venus. En Osa Mayor hay un llamado, el llamado 63. Bueno, antes de pasar al llamado, respecto a este primer párrafo, que ya lo leímos la vez pasada y ahora lo repasamos, ¿alguien quiere comentar algo rápido o hacer una consulta?
Hicimos comentarios, pero bueno, por las dudas. Consulto de vuelta. Vamos al llamado. Anda el llamado. Llamado 63. Los hindúes ubican a sus 7 primitivos rishis en la Osa Mayor. Consideran a las 7 existencias que funcionan a través de los astros de la Osa Mayor como los prototipos o fuentes animadoras de los 7 hombres celestiales. Doctrina Secreta 4, 195. El tema del primer logos, quien se manifiesta únicamente cuando está en relación con los otros 2 logos del sistema, es un profundo misterio que aún no ha sido comprendido plenamente ni siquiera por quienes han pasado la sexta iniciación. El primer logos personifica la voluntad de vivir. Por su mediación, los manasaputras vinieron a la existencia objetiva relacionada con las jerarquías humana y débica. En este sistema, la fusión del rayo divino de sabiduría con el rayo primordial de materia inteligente forma la gran evolución dual. Detrás de ambas entidades cósmicas hay otra entidad que personifica la voluntad y utiliza las formas, únicamente las formas de los grandes devas, constructores y de las jerarquías humanas en tiempo y espacio. Ella constituye el principio animante, el aspecto voluntad de vivir, las 7 jerarquías. No obstante, como dice HPB, esta constituyen el sextuple rayo de sabiduría, el dragón en sus 7 formas. Aquí hay 3 llamados. Siendo esto un profundo misterio. Solo un indicio puede hallar el hombre en la actualidad al contemplar su propia naturaleza en los 3 mundos en que se manifiesta. Así como nuestro logos trata de objetivarse por medio de su sistema solar en forma triple. La actual es la segunda forma. El hombre trata de objetivarse por medio de sus 3 cuerpos, físico, astral y mental. Vamos a los llamados. Hay 3 llamados donde dice el dragón en sus 7 formas, llamados 64, 65 y 66. Bueno, el 64 dice, bueno, Doctrina Secreta 1, 123 al 129, que está para leer. Y el 65 dice, Subarrau en 5 Years of Theosophy, página 102, entre comillas, por regla general, cuando en la antigua ciencia oculta de la India se mencionan, en cualquier conexión, los 7 entes, debe suponerse que estos vinieron a la existencia proveniente de 3 entes primarios, y que estos a su vez evolucionaron de un solo ente o mónada. Tomemos un ejemplo familiar. Los 7 colores contenidos en el rayo solar se originan en los 3 rayos de colores primarios. Los 3 colores primarios coexisten con los 4 colores secundarios del rayo solar. Análogamente, los 3 entes primarios que trajeron al hombre a la existencia coexisten en él con los 4 entes secundarios surgidos de las diversas combinaciones efectuadas por los 3 entes primarios. Véase también Doctrina Secreta 1, 198 y 199. Y el llamado 66 es para ver Doctrina Secreta 1, 123, 129. Y véase también Estanza 3. Ok, bueno, en función de esto que se leyó, si alguien quiere hacer un comentario o una consulta. Esto es igual se comentó la vez pasada, pero ya que lo estamos volviendo a leer, eh, si alguien quiere decir algo, aprovechemos. Si algo no se entiende.
Bueno, acá es interesante la analogía que hace entre las tres encarnaciones del Logos y los tres cuerpos del ser humano, ¿no? Entonces, uno vinculado a la encarnación anterior asociada al cuerpo heterofísico, el actual, al astral, por decirlo, de la entidad cósmica a la cual se expresa a través de todo un sistema solar, y la próxima encarnación tendrá que ver en alguna medida o por ley de correspondencia con el cuerpo mental del ser humano. Pasemos al próximo párrafo, si nadie quiere decir nada. Actualmente, el hombre se halla polarizado en su cuerpo astral o segundo aspecto. Similarmente, como el logos indiferenciado está polarizado en su segundo aspecto. En tiempo y espacio, tal como lo concebimos ahora, la totalidad de los jivas está regida por el sentimiento, la emoción y el deseo, no por la voluntad. Sin embargo, el aspecto voluntad rige al mismo tiempo la manifestación, pues el ego, fuente de la personalidad, manifiesta la voluntad de amar. La dificultad radica en la incapacidad de la mente finita para comprender el significado de esta triple manifestación, pero reflexionando profundamente sobre la personalidad y su relación con el ego que, aunque siendo el aspecto amor, en lo que respecta a la manifestación en los tres mundos, también es el aspecto voluntad, se arrojará alguna tenue luz sobre los mismos problemas elevados a la deidad, o amplificados desde la esfera microcósmica hasta la macrocósmica. Bueno, de estos dos párrafos, ¿alguien quiere comentar algo o realizar una consulta? Dice que el hombre está polarizado en el cuerpo emocional, que tiene una correspondencia con el segundo aspecto de la deidad, el segundo rayo, ¿no? Entonces hace una analogía. Y en ese contexto, lo que prevalece es el sentimiento, la emoción, el deseo. No la voluntad, sino el deseo, ¿no? Que es como una octava inferior de la voluntad, coloreada por la emoción. No obstante, el aspecto voluntad está en el ego, es decir, en el alma, pese a que el alma en sí encarnaría sobre todo el segundo rayo, ¿no? Por eso se dice que el aspecto voluntad, a través del nivel del ego o del alma, tiene que ver con la voluntad de amar. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, después del próximo párrafo, dice que la dificultad radica en la incapacidad de la mente finita, la mente concreta, que hoy prevalece, la mente kamamanásica asociada a la personalidad, al yo inferior. Le es complicado comprender el significado de esta triple manifestación, de la de logos, incluso la propia por sus restricciones, pero reflexionando profundamente sobre la personalidad y su relación con el ego, por la de analogía y correspondencia, aunque siendo el aspecto amor, en lo que respecta a la manifestación en los tres mundos, también es el aspecto voluntad. Entonces, la voluntad en los tres mundos, es decir, en lo que tiene que ver con la personalidad, tiene su fuente en el ego o alma. De hecho, cuando el ego o alma, que es esencialmente el segundo rayo, pero expresa la voluntad de la mónada en un nivel inferior y desde ahí se manifiesta a través de la personalidad, cuando cuando el alma o este segunda vinculado al segundo aspecto retira su atención, es decir, su voluntad de expresarse a través de una personalidad, el yo inferior desencarna, ¿no? Entonces, pese a que el alma, como dije hace un ratito, expresa esencialmente el segundo rayo de conciencia, sabiduría y amor, no obstante está implícito en sí mismo, en la voluntad del alma,
el primer rayo. Entonces, la voluntad se expresa también a través del alma. Como, por ejemplo, voluntad de exteriorizarse a través de una personalidad y tener experiencia y realizar su servicio. Y esto lo podemos llevar también entonces a una escala más alta, que la del logos solar, en donde el primer rayo se expresa a través de la segunda expresión del logos o segundo rayo, teniendo en cuenta que el primer rayo encuentra manifestación o vehículos de manifestación a través del tercero y el segundo rayo. Uno asociado el tercero a la materia, a la sustancia, y el segundo a las formas que esa sustancia toma. Bueno, antes de pasar al próximo párrafo, ¿alguien quiere decir algo? Algo que no haya sido claro, que no se haya entendido. ¿Quedó todo claro? Bueno, sigamos adelante. El aspecto Mahadeva o primer logos. Ahí. El aspecto Mahadeva o primer logos, entre paréntesis, quien personifica la voluntad cósmica, está controlado por la ley de síntesis, ley cósmica que rige únicamente la tendencia a la unificación. Pero en este caso, no es la unificación de la materia y el espíritu, sino la unificación de los 7 en los 3 y en el 1. Estos 3 guarismos representan primordialmente el espíritu, la cualidad y el principio, y no especialmente la materia que, aunque siendo inspirada por el espíritu, adopta cualquier forma. La ley de síntesis tiene relación directa con aquel que es superior a nuestro logos, siendo la ley controladora que él aplica al logos de nuestro sistema. Esta relación espiritual tiende a la abstracción o síntesis de los elementos espirituales, cuyo resultado será el retorno consciente. La finalidad de todo radica en la palabra consciente, a su punto cósmico de síntesis o a la unificación con su fuente de origen. Dicha fuente, como ya hemos visto anteriormente, es aquel sobre quien nada puede decirse. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo en función a este párrafo? ¿Alguna duda? Acá recalca entonces que el primer logos, o el primer aspecto de la deidad, está asociado con la ley de síntesis. ¿Se acuerdan que dijimos Brahma o el tercer logos, tercer rayo, ley de economía? Vishnu, segundo logos, segundo rayo, amor, sabiduría, ley de atracción. Atracción, repulsión también a veces se lo llama. Y el primer logos, Mahadeva o Shiva, primer rayo, ley de síntesis, que tiende a la unificación, que también tiende a la unificación del espíritu y la materia, pero primero, y desde la mirada que lo está haciendo acá el tibetano, habla de una unificación de los 7 en 3, ¿no? Dice, sino a la unificación de los 7 en 3, o sea, de los 7 aspectos en los 3 primordiales y esos 3 en 1. Es otro modo también de unificar la materia y el espíritu, pero entendiendo o haciéndolo desde una aproximación complementaria, ¿no? Entonces, los 7, recuerden que el despliegue, habíamos leído, era el 1, que se divide en 3, sin perder la unidad subyacente, y esos 3 que se combinan para dar surgimiento a 7, que tienen que ver con los 7 rayos, los 7 planos y todos los séptuplos. La ley de síntesis opera por detrás de esta aparente división y tiende a la unificación, ¿no? Para que del 7 venga al 3 y el 3 se sintetice en el 1, que nunca dejó de estar presente la unidad subyacente, porque los 3 rayos, las 3 leyes siempre están en actividad, o sea, son 3 semblantes de una misma cosa. Entonces, el espíritu, la cualidad y el principio son la síntesis de esos 7 en 1 desde cierta mirada,
Y dice que esta ley de síntesis tiene relación directa con aquel que es superior incluso a nuestro logos solar. De la misma manera que nosotros habitamos y somos guiados evolutivamente por el logos planetario, y el logos planetario es parte del cuerpo de una entidad mayor, una entidad cósmica, al cual llamamos logos solar. Bueno, en un nivel superior, este logos solar forma parte de una entidad de la cual nada puede decirse. Y esta ley de síntesis es la que subyace a este contacto, a esta unión que tiene nuestro sistema, vía el logo solar, con el sistema que nos interpenetra y nos trasciende. Como una mamushka en un sentido, ¿no? Esta ley de síntesis tiende a la abstracción. Y el resultado es el retorno consciente. Nosotros tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que sale del padre, pide su herencia, la malgasta, finalmente toma conciencia del mal uso que hizo de la energía y emprende su sendero de retorno al padre sabiendo que estaba mejor. Y con todo el aprendizaje, la experiencia de lo transcurrido, vuelve entonces al hogar. Y estos sean distintos niveles, sea a nivel humano, del reino humano, y a nivel de todo el sistema también. Entonces el sistema también regresa a su fuente, porque esta ley de síntesis hace que ese movimiento progresivo funcione, que rompe, digamos, restricciones o anillo no se pase, para retornar a su fuente de manera consciente. Entonces hay una salida, un proceso involutivo, si se quiere, inconsciente, un aprendizaje en todo el recorrido y un regreso a la fuente, sea la escala que corresponda, pero con el aprendizaje acopiado, es decir, un retorno consciente a esa fuente. Y lo que impele a este retorno que está por detrás es la ley de síntesis o el primer logos. No sé si alguien quiere decir algo más o hacer una consulta. Bueno, entonces nosotros podemos también aplicar esta ley de síntesis, esta ley de economía, esta ley de abstracción en nuestro proceso evolutivo. Más allá de leer este libro y tratar de desarrollar la mente abstracta, y lo cual implica también conexiones neuronales, el desafío que tenemos es de tratar de aplicar esta enseñanza en nuestra vida, porque como bien hace acá el libro todo el tiempo, o le de correspondencia una conexión entre lo macro y lo micro, entre el logos y el ser humano. Aquellos que dicen que este libro no tiene aplicación práctica es porque todavía no desarrollaron, no desarrollamos la mente abstracta y la capacidad entonces de ver esto, de cómo puede ser aplicado en nuestra vida. No es que no lo tiene, porque como hay una ley de economía, y esa ley de economía la respeta toda la naturaleza, y un maestro de sabiduría como nuestro tibetano no va a dar un texto que no tenga aplicación también para nuestro nivel. No tendrá sentido según la ley de economía. Entonces, más que no aceptar o rechazar estos textos que a veces parecen abstractos y complejos y que hablan de niveles que están más allá de lo que en una primera mirada consideramos humano. Lejos de eso, tenemos que aprovechar este texto para expandir nuestra conciencia, para desarrollar esa mente abstracta y ver entonces esto que nos plantea el maestro, cómo lo podemos aplicar en el microcosmo. Entonces, desarrollar la voluntad, aplicar la ley de síntesis, aplicar la ley de economía, la ley de atracción, que también funciona a nuestro nivel porque interpenetra todo el sistema, y hacerlo de manera en la escala humana es el desafío que tenemos, ¿no? Bueno, pasemos a los próximos párrafos, si nadie quiere decir nada.
También leer estos textos, además, nos ayuda a conectar con la conciencia a partir del cual se manifestó, es decir, con el maestro. Y también nos hace romper nuestro anillo no se pase, identificado con la mente concreta como manásica y el cuerpo, porque nos plantea dimensiones cósmicas. Entonces yo no le quitaría mérito a la lectura y el estudio de estos textos, por más. De hecho, el desafío es estudiarlos y ver la aplicación práctica en nuestra vida, que es infinita, porque ya digo, el leerlo en sí mismo desarrolla la mente abstracta. Implica la conexión de neuronas, implica salir del pequeño yo y vincularse con esa conciencia maestra que transmitió esta enseñanza, por lo tanto con la jerarquía. Implica hacer el desafío de bajar de lo abstracto a lo práctico, porque esto también se aplica a nuestro nivel, como es arriba es abajo. E implica romper el anillo no se pase para descubrir dimensiones más amplias con las cuales nos solemos relacionar, ¿no? Y del servicio que uno hace a nivel medio ambiente, ¿no? Con integralidad de energías. claro, bueno, y la lectura grupal y de estos textos, que son textos sagrados, porque son textos que llegan de la jerarquía, además de todo lo que dijimos, como bien aclara acá Ale, es en sí mismo un servicio abstracto, si se quiere, no, en el sentido que no es tan fácil de percibirlo, no, pero es a nivel energético, que esto irradia, y los ángeles toman esa energía y la llevan a todo el planeta para que haya más focos de luz, entre otras cosas. Bueno, pasemos al próximo párrafo. ¿Sami? Por consiguiente, Por consiguiente, en relación con el primer logos, como hicimos con los otros dos, podemos decir, en resumen, que A. Su meta consiste en sintetizar los espíritus que están adquiriendo conciencia por medio de la manifestación y cualidad mediante la experiencia en la materia. B. Su función se basa en retener los espíritus en la manifestación por medio de la voluntad durante el periodo deseado y luego abstraerlos y fusionarlos nuevamente con su fuente espiritual de origen. De allí la necesidad de recordar que fundamentalmente el primer logos controla a las entidades cósmicas o seres que existen fuera del sistema. El segundo logos controla a las entidades solares. El tercer logos controla a las entidades lunares y sus energías en cualquier parte del sistema. Esta regla no debe ser estrictamente acatada, mientras la mente del hombre posea su actual calibre. El misterio reside en comprender que todo se lleva a cabo con la colaboración divina, cuya base se halla fuera del sistema. De allí también que se llame al primer logos el destructor, que visto de abajo arriba es abstracción. Su trabajo consiste en sintetizar al espíritu con el espíritu, en su eventual abstracción de la materia y en su unificación con su fuente cósmica. Por eso, él produce el pralaya o la desintegración de la forma a la que le ha extraído el espíritu. ok. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de esto? Entonces se puede sintetizar el trabajo del primer logos en esos dos puntos. Todos los espíritus, digamos, en evolución son parte del espíritu con mayúscula. Todas las monas constituyen en realidad una unidad. Y eso tiene que ver con la ley de síntesis. Y esos espíritus están adquiriendo en tiempo y espacio conciencia por medio de la materia. Y la síntesis del primer logos es que ese aprendizaje sea sintetizado en la vida 1. Por un lado, entonces, la voluntad lleva a la manifestación, porque cuando es la ley
la voluntad de ser y de realizar es lo que impele la manifestación, la expresión de esa entidad. Y por otro lado, esa misma ley es la que lo trae de vuelta, de regreso al hogar, luego de cumplimentar su propósito, que el propósito también está asociado al primer rayo, y abstraerlo, o sea, el espíritu deja ya entonces la forma, su voluntad de manifestarse a través de la forma, para retornar sobre sí mismo y entrar en ese periodo de descanso, pralaya o introyección. Todo eso está también asociado al primer logos, a la ley de síntesis, a la voluntad. Y fíjense cómo entonces relaciona al tercer logos con el aspecto de la manifestación, si se quiere, de la materia del sistema, el aspecto lunar. Las entidades lunares son las que colaboran en la expresión material del sistema y desde ahí la construcción de formas con la participación del segundo logos. El segundo logos tiene que ver ya no con el sistema planetario, sino con todo el sistema solar, las entidades solares, y el primer logos con entidades, con una entidad aquel cual nada puede decirse, que está por detrás de incluso de las entidades solares, ¿no? Entidades cósmicas. Dice, de allí la necesidad de recordar que fundamentalmente el primer logos controla a las entidades cósmicas o seres que existen fuera del sistema solar, es una ley que trasciende nuestro sistema solar y lo interpenetra. El segundo logos, o el segundo aspecto de Vishnu, de la ley de atracción, controla sobre todo la conciencia solar o rige esta conciencia solar. Y el tercer logos, el aspecto Brahma, tiene regencia sobre las entidades lunares y la energía, ¿no?, del sistema. Esta regla no debe ser estrictamente acatada mientras la mente del hombre posea su actual calibre. Más que no debe, yo creo que no puede. El misterio reside en comprender que todo se lleva a cabo con la colaboración divina, cuya base se halla fuera del sistema. O sea, nuestro sistema recibe de un sistema superior colaboración y guía. De la misma manera que nosotros, los humanos, recibimos colaboración y guía de la jerarquía, bueno, en un nivel superior, el logo solar, cuya expresión es todo el sistema solar y las criaturas y los seres que habitan y viven en él, reciben la guía, el logo solar recibe la guía de una entidad superior del cual nada puede decirse, que a su vez guía otra cantidad de sistemas solares. Y el nuestro es uno. Digo, sistemas solares no solo incluyendo la parte física, ¿no?, sino todo el esquema solar. Y esta guía tiende a, luego de su manifestación o expresión, a retrotraerse, a abstraerse, de la misma manera que hace el alma cuando ya abandona el deseo, la voluntad de vivir a través de la forma o de manifestarse a través de la forma, de abstraerse en su propio plano. Bueno, por ley de síntesis, esta fuerza de la voluntad atrae a todo el sistema a la propia fuente que esa entidad cósmica es, para entrar en ese estado de pralaya, ¿no?, desintegración de la forma, es decir, desintegración de la expresión o del vehículo a través del cual el espíritu se manifestaba. Entonces sintetiza el espíritu en el espíritu, o sea, el espíritu que se desplegó vuelve y tuvo experiencia a través de la forma y la materia, vuelve a su fuente, o sea, vuelve a sí mismo en ese derrotero del hijo pródigo que regresa al hogar. El regreso al hogar es el regreso al pralaya, el punto de origen o el trasfondo. Todo esto siempre desde una mirada evolutiva, ¿no?, en donde hay un despliegue, un proceso de involución y un proceso de evolución. Es decir, de alguna manera en tiempo y espacio. Por detrás, interpenetrando todo, podríamos decir que siempre la unidad permanece. Y no hay, en esa unidad abstracta o absoluta, no hay cambio. Cuando estamos hablando de estos procesos, estamos hablando aún de entidades cósmicas, pero nos apartamos de la idea de lo absoluto. Pese a que lo absoluto interpenetra todo,
es la base, todo lo constituye, y por lo tanto no puede haber cambio ni proceso de partida o de regreso, ni incluso evolución, porque implicaría distintas etapas. Y aunque están incluidas en lo absoluto en sí mismo no puede cambiar, porque si no dejaría de ser absoluto. Si hay un progreso, una evolución en lo absoluto, dejaría de ser absoluto. Significa que era menos absoluto antes y va progresando. Entonces, todo estos juegos, este juego cósmico, aún cósmico con K, es decir, en los planos más allá de nuestro sistema solar, siguen siendo parte de esa gran malla. Por lo menos esta es mi mirada, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, sigamos leyendo entonces. Si aplicamos la analogía al microcosmos, obtendremos una vislumbre de la misma idea, comprendiéndola con mayor facilidad. El ego, entre paréntesis, que es para el hombre en el plano físico lo que el logos para su sistema, es análogamente la voluntad animadora, el destructor de formas, el productor de pralaya, y el cual extrae de su triple acuerdo, de su triple cuerpo, al hombre espiritual interno, atrayéndolo hacia sí, al centro de su pequeño sistema. El ego es extracósmico, en lo que concierne al ser humano en el plano físico, y si se comprende este hecho, se elucidará el verdadero problema cósmico que involucra al logos y a los espíritus aprisionados, como dice el cristiano. Bueno. ¿Alguien quiere comentar algo en función a este párrafo? Tiene que ver un poco con lo que hablamos recién, ¿no? De la misma manera que el logo solar abstrae el sistema sobre sí mismo y él a su vez se remite a una entidad superior, el ego o el alma también abstrae sobre sí la energía a través de la cual infundió la personalidad. Esa personalidad entra en pralaya, o sea, desencarna, y entonces regresa tras la experiencia de la manifestación o de la vida de esa personalidad, regresa a la información a la fuente de la personalidad, es el ego o el alma, que en relación a la personalidad es extracósmica, estás más allá de los tres mundos de manifestación humana, ¿no? Se podría decir. Y esto ocurre a nivel, como dijimos, del logo solar o incluso de los logos planetarios, porque todos por ley de correspondencia se da en las distintas escalas. Y desde cierta mirada, cualquier entidad que se manifiesta aún en logos solar, en su nivel excelso, también implica, desde cierta mirada, reitero, una limitación, una prisión. Por eso se dice que el alma está aprisionada cuando está manifestándose, porque implicaría como una restricción. Y el verdadero sacrificio entonces del Cristo no sería el morir en la cruz, sino encarnar. Esto siempre desde cierta mirada estamos haciéndolo, ¿no? Que es lo que está planteando acá. Entonces implicaría una liberación el dejar las vestiduras carnales. Bueno, pasemos al punto C. Su modo de actuar consiste en impulsar adelante. Suya es la voluntad que subyace detrás del desarrollo evolutivo y es el que impulsa al espíritu a través de la materia hasta que con el tiempo logra surgir de ella, después de haber realizado dos cosas. Primero, haber agregado cualidad a la cualidad. Por consiguiente, surge con la facultad adquirida engendrada por esa experiencia. Segundo, haber aumentado el grado de vibración de la materia por medio de su propia energía, de manera que la materia, en el momento del pralaya y de la oscuración, tendrá dos características principales: actividad, resultado de la ley de economía, y magnetismo dual, resultado de la ley de atracción. Dichos conceptos están regidos por la ley de síntesis, ley de la coherente voluntad de ser,
que persiste no solo en tiempo y espacio, sino también durante un ciclo más vasto. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Acá se recuperó Rafa, se sentó acá, acá en la mesa con nosotros. ¿Alguien quiere comentar algo entonces de lo leído en el punto C? Buenas noches, ¿cómo estás, Seba? Hasta que por fin me puedo comunicar. ¿Qué tal? Esta ley, este primer logos, de alguna manera está relacionado con Brahman. No Brahman, Brahman. Con el logos y Con manifiesto. Sí. Podría hacerse una analogía, pero nosotros sabemos que, a ver, vamos a hacer todo el juego que habíamos leído ya hasta ahora. Nosotros dijimos que del trasfondo, del pralaya, hay una conciencia que despierta y esa conciencia que despierta y organiza de alguna manera o deviene de lo manifiesto al manifiesto es el logos, el primer logos, que permanece por detrás. ¿Está bien? Entonces está la voluntad, obviamente, de manifestarse ahí. Después habla del segundo logos, en el nivel que estoy hablando yo, y ese segundo logos se dice que es espíritu, materia, vida. Y después habla del tercer logos, o Mahad, que es la mente cósmica, y de ahí Fohad como el que mueve toda la energía para la construcción de los planos. Y poner en actividad los seres. Y despertar los seres. Ese es un nivel de cuando sale los tres logos. Otra lectura complementaria a esa tiene que ver con que ya la entidad está manifestada, o estamos ya en el universo manifestado, no salimos del Mahapralaya, ya estamos en el manifestado, y esa entidad en sí misma tiene tres aspectos primordiales. El aspecto voluntad, que lo llevó a manifestarse y que se expresa en esa manifestación como propósito e impulsa todo hacia adelante. El aspecto amor, sabiduría, que tiene que ver con la conciencia, con la luz y la experiencia que va a atravesar esa entidad a través de las formas para conocerse a sí mismo en última instancia y desarrollarse. Y el aspecto tercer logo, Brahma o materia, que es lo que que tiene que ver incluso más con los devas, que tiene que ver con la materia que va a utilizar esa entidad según su nivel evolutivo para construir formas y tener experiencia. Los tres aspectos, primero, segundo y tercer logos, se sintetizan en esa entidad cósmica. Entonces, son como dos niveles diferentes y complementarios. ¿Se entiende? Entonces, la voluntad siempre está presente porque ese primer logos y manifiesto despertó de alguna manera, aunque permanece por detrás del pralaya. Y esa voluntad en una entidad cósmica es lo que lo lleva a encarnar también y lo que hace que el propósito sea la guía de todo el sistema o de todo su esquema de expresión. No sé si me siguieron. Entonces, hay que tener bien claro esas dos cosas. Una cosa es el logos y manifiesto y otra cosa es Shiva. Hay analogías, pero acá pero no son exactamente iguales porque el logos y manifiesto permanece por detrás. Y el primer rayo siempre se expresa, aunque también permanece por detrás desde cierta mirada, porque tiene que ver con un sistema mayor. Entonces, hay analogías, pero no me quiero limitar solamente a logos y manifiesto cuando hablamos del primer rayo, porque la voluntad siempre está presente. Ok, otra pregunta, Seba. Entonces, si hablas desde dos miradas, desde lo no manifestado y lo manifestado, ¿cómo sería una característica de un maestro que manifiesta el primer rayo, un maestro que manifiesta el segundo rayo y un maestro que manifiesta el tercer rayo? En lo físico. Bueno, primero que el primer rayo no lo conocemos en profundidad. Recordemos que en este sistema solar, cada rayo es una subdivisión del segundo rayo. Entonces, ¿cuándo vamos a conocer ese primer rayo en profundidad? Es más allá de la sexta iniciación, hemos leído. Y tiene que ver con un próximo encarnación del logos, es decir, un próximo kalpa. Así que lo que podamos hablar no es. Lo que está diciendo acá el libro, que la voluntad tiene que ver con ese propósito de manifestarse, de desarrollarse y de volver al Padre. Entonces, un maestro de primer rayo tiene que ver con esa fuerza, ese poder y esa energía que permanece por detrás. El segundo rayo a esa energía le da la matiza, le da la cualidad del amor, sabiduría.
Entonces, una potencia que se envuelve, por decirlo de un modo, en el segundo rayo, la suaviza, le da amor, sabiduría, le da conciencia y el movimiento lo hacen circular en espiral ascendente. Y el tercer rayo entonces tendría que ver con el maestro que aporta la sustancia a través de la cual va a construir formas. Entonces, el primer rayo lo relacionamos con el Manú, la voluntad de manifestarse, están las razas. O lo que está por detrás como propósito a través del cual los globos, las cadenas, los esquemas y las razas se manifiestan. El segundo rayo tiene que ver con el desarrollo de conciencia, la parte, si se quiere, espiritual, la parte de sabiduría. Entonces tenemos las religiones, la educación. Y el tercer rayo, que es la sustancia que se va preparando para que tome formas más adecuadas y exprese de una manera más eficiente la voluntad, tiene que ver con el señor de la civilización, el Maha Chohan. Y ahí entonces lo desplegamos en las distintas actividades de la civilización. No sé, la magia ceremonial, la devoción, la ciencia, el arte, y la filosofía, la economía y demás. Sí. Acá Rafa quiere decir algo. Sí, estoy un poquito afónico, pero bueno. No, simplemente que la misma jerarquía nos da los ejemplos del maestro Moria, al ser de algún modo un Chohan de primer rayo, y que está a cargo de todas las escuelas esotéricas de todo el planeta. En el caso del segundo rayo, el maestro Kutumi, como bien decía Seba, están a cargo de todas las religiones, y en el caso del señor de civilización, que sería en este caso, digamos, por ahora el maestro Rakoczy, ascendió y que de algún modo dejó a un discípulo, un maestro de sabiduría, para el séptimo rayo. Entonces, de algún modo, la jerarquía nos da algunas ejemplificaciones de maestros de sabiduría ejerciendo algunas de las funciones dentro del planeta, y por supuesto se desconocen una cantidad de funciones que son extraplanetarias. Entonces, de algún modo, la jerarquía siempre nos ha dado ese tipo de ejemplos como para que más o menos tengamos una idea de las funciones de los maestros de primero, segundo y tercer rayo. El cuarto rayo tiene que ver con Serapis, y es el señor de arte y civilización, y de algún modo también con todo lo que tiene que ver con la armonía, el arte y la estética. Y después, bueno, está el señor de quinto rayo, que de algún modo rige el quinto rayo, y es el maestro Hilarión, el maestro Jesús de sexto rayo y el maestro Saint Germain de séptimo rayo. Estos serían algunos de los ejemplos que nos da la jerarquía respecto de los maestros de sabiduría. Hasta ahí nada más. Gracias. Acá Ale quiere hacer un comentario. ¿Vale? Recuerdo que Vicente Beltrán Anglada, en uno de sus libros, habla de las diferentes formas de encarar la enseñanza en los ashram o en las escuelas esotéricas, en los planos sutiles, que tiene Moria de primer rayo y que tiene Kutumi del segundo rayo. Independientemente de las técnicas que cada uno emplea, dice él, de repente un discípulo se encuentra con el maestro Moria y ve que su forma de encarar la enseñanza es de manera muy severa, muy rígida, parece da la sensación como que no tuviese corazón. Más marcial, digamos. Más marcial, como que no tuviese cada sensación, ¿no es cierto? Porque el trasfondo de cada maestro es puro amor. Pero cómo emplea, cómo da la enseñanza, según los discípulos, es muy severo técnicamente en la enseñanza. En cambio, los discípulos que se encuentran con el maestro Kutumi, que es un maestro del segundo rayo, lo ven más comprensivo, más dulce, más explicativo cuando tiene que dar una enseñanza. Son totalmente diferentes. Cada uno, y supongo que en el tercer rayo pasará lo mismo, en el cuarto lo mismo y en el quinto, pero esto, Vicente Blanglada hace una distinción en lo que es el primer rayo con Moria y el segundo con Kutumi. Claro, la enseñanza en algún punto tiene que ver más con el segundo rayo, ¿no? Más explicativa, y lo del primer rayo es más ocultista, más sintético en cuanto a la transmisión de la enseñanza. Y más disciplina. Mayor disciplina.
Ahora, eso sí me pone a pensar, eso lo estaba asociando del primer rayo con la voluntad y la disciplina extrema. Eso acordar de las artes marciales, eso. Ahora, independientemente de eso, puede haber en el juego de roles que un maestro del segundo rayo sea el guía de un maestro del primer rayo, o el primer rayo sea siempre va a ser el guía del segundo rayo. ¿Hay un juego de roles en esa parte? Y sí, Sí, todo ese juego de roles se da, y también en general la jerarquía también funciona de acuerdo a los niveles. Entonces, prácticamente un maestro de quinto rayo hasta puede ser maestro de tercero, pero más abajo están a cargo de otros iniciados. O sea, como que la escalera igual la ley de economía está siempre presente. siempre está presente. Sí, puede ser. De hecho, el maestro Joal Kul trabaja tanto con el maestro Moria como con el maestro Kutumi. Y el maestro Joal Kul se dice que es el segundo rayo. Su maestro directo sería, por raso, sería Kutumi. Y de ahí también trabajaría con el Cristo, Maitreya. Pero a su vez fue entrenado y hace tareas también complementarias con el maestro Moria, por lo que se nos cuenta. Así que sí. De hecho, para preparar mejor a sus discípulos, muchas veces se habla que van a los distintos ashram para, digamos, completar su aprendizaje. Es como nosotros, ¿no? No somos solamente. Podemos tener un maestro principal, ¿no? Alguien que tenemos más afinidad, pero además nos vamos nutriendo de otros estudios, de otra gente y demás. Bueno, pasemos a la lectura. El tercer logos es fuego de la materia. Arde por fricción. Adquiere velocidad y acelera la vibración debido a la rotación de las esferas, cuya interacción produce fricción. El segundo logos es fuego solar. La fusión del fuego de la materia y el fuego eléctrico del espíritu, que en tiempo y espacio produce ese fuego denominado solar, constituye la cualidad de llama o llama esencial producida por la fusión. Puede verse su analogía en el fuego irradiante de la materia y en la emanación, por ejemplo, del Sol central, de un planeta o de un ser humano, denominada magnetismo en este último. La emanación o vibración característica del hombre es el resultado de la fusión del espíritu y la materia, y de la relativa adaptación de la materia o forma a la vida interna. El sistema solar objetivo o sol manifestado es el resultado de la fusión del espíritu, fuego eléctrico, con la materia, fuego por fricción. Las emanaciones del Hijo dependen en tiempo y espacio del grado de adaptación de la materia y de la forma a la vida interna. Bueno, en relación a estos párrafos, ¿alguien quiere comentar algo? La tarea que desempeña el segundo y el tercer logos es objetivizar el espíritu esencial. No sé si se escuchó la última parte. La voluntad se expresa a través de la materia que aporta el tercer logos. Tratemos de tener cerrados los micrófonos, si no vamos a hablar porque hay ruido.
Ya bastante ruido tenemos acá con Lautaro como para sumarle más ruido al trabajo con los micrófonos abiertos. Entonces teníamos el primer logos, la voluntad de ser y realizarse, se manifiesta o materializa a través de el segundo logos y el tercer logos, que es decir, la forma y la materia que toma forma. Eso le permite a la voluntad, al ser, tener la experiencia de la manifestación y desarrollar su cualidad. Manifestar su cualidad y expandirla, o sea, reconocerla. Por eso le agrega cualidad a la cualidad, hemos leído, ¿no? Entonces tiene que ver con la evolución de la entidad que se va a manifestar y a través de la forma y la experiencia le agrega cualidad al el aspecto conciencia, a la cualidad que ya tenía, a la tonalidad de su cualidad o su conciencia que ya tenía. O sea, como un autoconocimiento, sería una profundización en sí mismo, a través de su manifestación. Entonces, eso tiene que ver con el primer párrafo. Dice que en términos de fuego, el tercer logos es el fuego por la materia, eso ya lo hemos visto. Tiene que ver con el fuego por fricción. Este fuego adquiere velocidad y acelera la vibración debido a la rotación de las esferas, cuya interacción produce fricción. Entonces, es el movimiento circular, genera la forma de la esfera, y ese movimiento de la materia está asociado al tercer fuego o fuego por fricción. Y eso le permite a la materia adquirir vibración y entrar en actividad. Recordemos que el tercer logos es lo que, y el movimiento circular es lo que colabora en que la materia primordial entre en actividad y se vaya dividiendo según la vibración de cada uno de los planos. Siendo siempre una unidad, pero varían los planos en vibración, por lo tanto en conciencia, y las entidades que van a expresarse principalmente en esos planos, según la vibración de la materia de cada plano, y eso está dado, como dice acá, por el tercer logos, el fuego de la materia y su movimiento circular. A mayor movimiento, mayor aceleración de la materia, un plano más sutil. Un plano que es base de un plano inferior de movimiento más lento. Siempre siendo todo un continuo, ¿no? El segundo logos es el fuego solar, que tiene que ver con la conciencia, con el segundo rayo, el movimiento en espiral ascendente, y le permite entonces a la materia sumarle la cualidad. De ahí la construcción de las formas en función de la cualidad. Según la cualidad de la conciencia, el vehículo que va a construir. La cualidad humana va a construir a partir de la materia una forma humana para desarrollar su conciencia. Entonces, el segundo logos es el fuego solar, la fusión del fuego de la materia y el fuego eléctrico, o sea, la materia y el espíritu, dan su relación en tiempo y espacio, producen el fuego solar. Y este movimiento en espiral ascendente, o sea, la cualidad, en la conciencia. Constituye la cualidad de la llama o llama especial producida por la fusión entre espíritu y materia, entre el fuego por fricción y el fuego del espíritu. Fíjense esto, ¿no? O sea, por un lado tenemos el primer logos que se manifestó es el tercero, que es el que pone la materia o la sustancia. El segundo logos que se manifiesta es el segundo, o sea, el que pone el aspecto conciencia. Pero no obstante, este segundo es el resultado de la unión o de la interacción entre el espíritu, el primer logos, y la materia, el tercer logos. Fíjense cómo esa paradoja se manifiesta segundo, es decir, antes que el tercer logos, pero el tercer logos siempre está presente porque la unión del tercer logos, quiero decir, no, ahí me equivoqué. Se manifiesta antes que el primer logos, que es en tercer lugar, eso es lo que quise decir. El segundo logos, segundo sistema solar, se manifiesta antes que el primer logos en el tercer sistema solar, pero no obstante es la resultante del espíritu o el nexo entre espíritu y materia. Por lo tanto, siempre está presente también el primer logos. No sé si me siguieron. Entonces, este segundo logos, fuego solar,
tiene que ver con esa unión o ese desprendimiento que emerge a partir de la fusión de la materia con el fuego eléctrico del espíritu. No, todavía no. Entonces constituye la cualidad de la llama esencial, este segundo logos, producida por esa función. Puede verse su analogía en el fuego irradiante de la materia y en la emanación, por ejemplo, del Sol central, de un planeta o de un ser humano. Entonces, la irradiación de las formas está asociado a este fuego solar, que impregna la forma con la cualidad. O sea, o impregna la materia para construir formas y irradia esa cualidad. Dice que esa cualidad que irradia, propia del segundo logos del fuego solar, es lo que nosotros conocemos como magnetismo. La emanación o vibración característica del hombre es el resultado de la fusión del espíritu y la materia y de la relativa adaptación de la materia o forma a la vida interna. Entonces, esa irradiación que tiene que ver con el segundo logos o el aspecto alma en el ser humano es la resultante de la materia impresionada por el espíritu. Lo mismo se da a nivel del sistema solar. El sistema solar objetivo o el sol manifestado es el resultado de la fusión del espíritu, fuego eléctrico, y la materia, fuego de perfección. Las emanaciones del hijo, que tienen que ver con el sol, el aspecto solar o el alma, dependen en tiempo y espacio del grado de adaptación de la materia y de la forma a la vida interna. Entonces va a ir evolucionando la emanación porque el hijo va evolucionando hasta eventualmente regresar al Padre y decir como Cristo, yo soy mi Padre y yo somos el mismo. Bueno, lo mismo a nivel del sistema solar. Y entonces su emanación, en la expresión del fuego solar, va a ir variando en relación a la evolución de esa conciencia. Esa conciencia que se va a expresar, como dijimos, a través de la forma que está constituida por la materia. ¿Se entendió? Sí, Seba, sí. Ahora, una cosa aquí, Seba. Yo lo asocio de esta manera en mi limitación. Yo veo al fuego eléctrico, al espíritu, como es el primer rayo, está asociado con energía positiva. El segundo, el logo solar, que es el segundo rayo, estaría asociado como la energía que equilibra. Y el tercer rayo, que es por fricción o la materia, es la energía negativa. Este principio está impreso en muchas culturas, está presente en sus diferentes escalas, inclusive se manifiesta en el hombre de esas tres formas. En el hombre uno tiene el espíritu, tiene el alma y tiene el cuerpo. Da una caracterización más abajo de lo que son estas fuerzas en esa escala. Pero si lo vemos en las diferentes culturas, lo pudiéramos asociar con la cultura del Tao, con el Yin, el Yang, el equilibrio, y lo pudiéramos asociar con la cultura cabalística, con Ket, Mat, Binah, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, se puede. Es básicamente lo que está comentando el tibetano. Por lo menos una mirada. Desde otra mirada puede ser rajas, tamas Tama y sattva, ¿no? y Sattva, sí. Aunque sattva también podría ser el espíritu, desde otra mirada, ¿no? O sea, todo tiene que ver según cómo nos aproximamos al objeto de estudio. De una mirada de la que hiciste vos, sería tamas sería la materia, rajas podría ser el espíritu que mueve a la materia y el equilibrio sattva. Pero de otra mirada, que es la que hace el tibetano en sus libros, tamas es la materia, rajas sería el movimiento circular del segundo logos y sattva sería la superación o el equilibrio en una octava más elevada del espíritu. Entonces todo tiene que ver con cómo nos aproximamos al objeto de estudio. Pero lo que vos decís está bien. Por lo menos yo lo comparto. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Seguimos un poquito más? El primer logos es fuego eléctrico, fuego del espíritu puro. Sin embargo, en la manifestación es el hijo, porque al unirse con la materia, la madre,
el Hijo es creado por aquel que lo conoce. Yo y mi Padre somos uno. Es la afirmación más esotérica de la Biblia cristiana, que no solo se refiere a la unión del hombre con su fuente, la mónada, por conducto del ego, sino también a la unión de toda vida con su fuente, el aspecto voluntad, el primer logos. Aquí un llamado. Yo y mi Padre somos uno. Llamado 67. La Biblia, Juan 10:30. Ahora procuraremos mantenernos estrictamente dentro del tema del fuego de la materia y su efecto activo sobre las envolturas, de las cuales es el factor animador, y sobre los centros que están primordialmente bajo su control. Como ya se ha dicho, y es generalmente aceptado, el efecto del calor en la materia produce la actividad denominada giratoria o rotatoria de las esferas. Ciertos libros antiguos, algunos de los cuales no son todavía accesibles en Occidente, enseñan que toda la bóveda celeste es una vasta esfera que al girar lentamente arrastra, cual inmensa rueda, el sinfín de constelaciones y universos contenidos en ella. Esta es una afirmación imposible de ser comprobada por la mente finita del hombre en su condición actual o con los elementos científicos de que dispone. Pero, al igual que toda afirmación ocultista, lleva en sí la simiente de la idea, el germen de la verdad y un indicio para descubrir el misterio del universo. Baste decir aquí que la rotación de las esferas dentro de la periferia solar es un hecho esotérico aceptado, y hay datos disponibles que prueban la hipótesis formulada por la misma ciencia de que el círculo no se pasa solar gira también entre las constelaciones en el lugar designado. Pero ahora no trataremos este aspecto del tema, sino que estudiaremos la acción giratoria de las esferas del sistema y su contenido. Las esferas menores, que pertenecen a todos los grados, recordando siempre que tratamos únicamente de las características inherentes a la materia misma y no de la materia en colaboración con su opuesto, el espíritu, cuya colaboración produce el movimiento cíclico en espiral. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo en relación a la lectura? ¿Alguna consulta, algo? Se cortó, disculpa. ¿Se escucha, Seba? Sí, se Ahora sí. escucha. Que estaba diciendo que todo esto me lleva a los sistemas de interrelación, a entender que todo está en movimiento, que todo circula, que todo se integra, que todo se concaneta, y que a pesar de, independientemente de las fuerzas, cada fuerza se interrelaciona una con la otra. Da característica de todo lo que es la formación. Inclusive, esto es base de la astrología, el concepto de la integración, de cómo funcionan las cosas para integrarse. Sí. Eso sí, porque ya incluso la ciencia ya lo corrobora. Ahora, te la voy a cerrar el micrófono porque si no hay mucho ruido. Ahora vamos a ver propiamente el párrafo. Es interesante acá que dice la afirmación más esotérica de la Biblia es yo y mi Padre somos uno, ¿no? Dice el primer logos es el fuego eléctrico o el espíritu puro. Sin embargo, en la manifestación es el Hijo. O sea, fíjense como el primer logos cuando se manifiesta a través del Hijo. Porque al unirse con la materia, la madre, el Hijo es creado por aquel que lo conoce. Se dice que el hijo es el hijo de la viuda en la masonería,
porque se conoce la madre, es decir, se conoce la materia, pero todavía no se conoce al Padre. Es decir, el Padre es aquel que se expresa a través del Hijo, pero permanece oculto. La afirmación yo y mi Padre somos uno significa que la madre, la manifestación, reveló al Padre oculto. Entonces el hijo de la viuda ya deja de ser hijo de la viuda y es la expresión del Padre. Entonces el Padre se manifiesta en el universo a través del Hijo. Por eso el Cristo hace esa afirmación manifestando entonces al Padre o al Espíritu o a la mónada, y lo mismo lo podemos llevar a nivel cósmico, ¿no? Entonces, el hombre cuando afirma yo y mi Padre somos uno, significa que la mónada ya encuentra un vehículo de expresión en el mundo sin distorsión, ¿no? Se logró un nivel de perfección. Entonces la mónada, por intermedio del ego, el ego es el alma, digamos, es un conducto entre el espíritu y la materia, eso es el alma o aspecto conciencia, puede manifestarse entonces el espíritu a través del alma y eso a través de la materia de manera perfecta. Perfecta en un nivel, ¿no? En el nivel evolutivo que nos corresponde a nosotros. Y esto lo podemos llevar a una escala superior, en donde el primer logos, o el aspecto padre, la voluntad divina, se va a manifestar a través de todo el sistema solar de manera perfecta. Y esa es la conclusión de la tercera encarnación del sistema solar. Me parecería que tendría que ver con eso. O al menos del segundo sistema solar. Quiere decir que el aspecto voluntad, que es extracósmico y que se expresa a través del logo solar, encuentra un vehículo de manifestación en todo el sistema solar de manera perfecta. Tal vez lo que tenga que ver con un próximo sistema solar sería eso una vuelta más. Difícil de imaginar, ¿no? En este tiempo, en este estado evolutivo que hoy tenemos. Porque el Cristo expresó el aspecto padre, pero en manifestación. Entonces, el universo futuro, la próxima encarnación del logo solar, tenga que ver con una octava superior. Es decir, que la manifestación se dé en los niveles hoy monádicos y que lo que exprese entonces serían niveles cósmicos que encuentran su expresión inferior o material en lo que hoy llamamos niveles monádicos. Entonces es difícil de imaginar esto. Quiero dar un poquitito de esperanza. Paradójicamente va a parecer muy lejos. Mientras vos hablas de miles de millones de años, eso es inconcebible. En las enseñanzas esotéricas se afirma que en todo el sistema zodiacal de 25.600 años, Acuario representa lo que puede suceder. Y dentro de ese contexto se lo considera como una avanzada en el zodíaco para que la humanidad pueda ver los futuros avances. La paradoja es que, a pesar de que estoy hablando de algo mucho menor, estamos hablando de 2000 y pico de años, el avance es a promedio de a 300 años. Entonces, pero se considera que el superhombre, el hombre volador, es un fruto de Acuario. Y que en los mediados de la era de Acuario ya vamos a tener una humanidad voladora. O sea que gran parte de... Voladora no a través solo de aviones. No. Está hablando de volar como Superman. Exactamente, Trae cuerpo etérico. porque todas las propiedades y cualidades de Superman son etéricas. Entonces, de lo que estamos hablando no son más avanzados. No estamos hablando de evolución astral o mental. Estamos hablando exclusivamente de evolución etérica. Todo lo que tiene que ver con los aspectos superiores del plano físico. De ese ángulo, más allá de que la paradoja, como dije, es un tiempo mucho más cercano, es lejano en función de nuestra encarnación. Pero de cualquier manera, sí que tengamos presente de que a lo largo de la jerarquía
o de los seres humanos que vienen avanzando, poco a poco vamos a ir viendo al hombre acuariano dentro de nuestro tiempo y, por supuesto, más adelante también. Quería darlo como una pequeña esperanza de evolución. Y acá le quiero hacer un comentario. Sí, no sé si querés, Eva, yo encontré lo que dice Kumar sobre el hijo de la viuda, Ah, pero tiene que ver con los iniciados. No sé si... Dale, yo lo nombré sí, sí, bueno, tiene que ver con el esoterismo de de la masonería. Sí, sí. El hijo de la viuda por el maestro Parvati Kumar. Dígame si se escucha, a ver. Sí. ¿Se escucha? Bueno, esto es un escrito del maestro Parvati Kumar, se llama El hijo de la viuda. Dice así: hay otro aspecto que también es cierto en el caso de casi todos los iniciados, y es que cuando el iniciado nace, el padre muere, desaparece o no tiene papel que desempeñar. Este hecho lo podemos observar en la vida de casi todos los iniciados. El iniciado o no conoce a su padre, o éste está muerto o desaparece de la escena, o desempeña un papel muy latente. La vida de un iniciado en sus comienzos es la del hijo de la viuda. El iniciado es más consciente de la madre que del padre. Esto es también muy simbólico y lo encontramos en la historia del Ramayana y del Mahabharata, en la vida de Moisés y en la de Jesús, así como en la vida de cualquier otro iniciado. Al principio comenzamos como hijos de la viuda, que es un aspecto muy bien reconocido por la masonería. Al entrar por los portales del templo de sabiduría, solo conocemos a la madre, pero no conocemos al padre. Esto significa que conocemos el aspecto lunar de nuestro ser, pero no conocemos su aspecto solar. El padre es desconocido y todo el trabajo de la historia de nuestra vida se nos pasa tratando de encontrar al padre, nuestro propio ser, hasta llegar a comprender que el padre y yo somos uno y el mismo. Cuando a Hércules le preguntaron quién era su padre, él dijo: conozco a mi madre, pero no conozco a mi padre. Esto le sucede a todo aquel que comienza a caminar por el sendero del autoconocimiento. Bueno, tiene que ver con este proceso, sea a nivel del ser humano y a nivel cósmico. Con los tres logos, los tres rayos. Es el juego de la evolución. Y ahora vamos a ver un poco más este párrafo. Yo mucho no lo pude escuchar porque estaba gritando Lautaro. Así que vamos a releerlo. ¿Te parece? Todavía tenemos media hora más, así vamos a verlo bien. ¿Desde acá? Como se ha dicho, y es generalmente aceptado, mientras que lo vamos leyendo, lo vamos comentando. ¿Será que no son? Como ya se ha dicho y es generalmente aceptado, el efecto del calor en la materia produce la actividad denominada giratoria o rotatoria de las esferas. Entonces, el calor, que tiene que ver con el fuego, es lo que hace girar a la materia. Y eso hace, y en el movimiento de las esferas, tiene subyacentemente este fuego o este calor que impulsa el movimiento en rotación, vinculado al tercer logos, ¿no? Ciertos libros antiguos, algunos de los cuales no son todavía accesibles en Occidente, enseñan que toda la bóveda celeste es una vasta esfera que al girar lentamente arrastra, cual inmensa rueda, el sinfín de constelaciones y universos contenidos en ella. Bueno, hoy la ciencia plantea que el universo, con todas las galaxias o todos los universos o multiversos, también estarían organizados en la forma de esfera. Sí, digamos, hay un punto medio. En ese comentario hubo una época donde la astronomía miraba la bóveda celeste y veía el girar de las estrellas y era muy limitado. Lo que vos ahora comentás, con la astronomía avanzó muchísimo más y gracias a... Claro, y tienes conocimiento que plantea acá el tibetano, que está Exactamente. Y que además que está en asume la estado formación. de desplazamiento también, ¿no? Total, todo. Todo está en estado de desplazamiento. Exacto. No, pero todo dentro de una inmensa esfera. Se dice que el universo todo es una esfera. Lo que quiero decir es que lo que nosotros vemos del universo, aún con todas las galaxias o todos los universos que podrían llegar a ser, está todo moviéndose por la ley de economía y el movimiento de rotación de la materia. Es decir, es el aspecto Brahma.
todo lo que vemos en manifestación es el aspecto Brahma, esencialmente. ¿Se entiende? O sea, el girar de los universos, de los cúmulos de estrellas, lo que sea, tiene que ver con este tercer aspecto, el aspecto Brahma o el fuego por fricción. Sí. Tolle, por ejemplo, dice que no existe el pasado ni el futuro, sino el ahora. Y la ciencia dice que el sistema solar está en un estado de desplazamiento y en ese desplazamiento se expande el universo. O Son sea, dos, también está en un sí, constante son ahora. dos conceptos distintos. Cuando se afirma en ahora, está la polarización sobre el absoluto. En el absoluto todo es ahora. En cambio, en la manifestación todo está en movimiento. Claro. Son dos Y el visiones movimiento, distintas. como lo plantea acá, es evolución y es tiempo. Exacto. Claro. O sea, se dan los dos juegos. La misma Todo es ahora y no obstante, Claro. la paradoja es que hay una evolución. palabra Ay, me rompió la evolución, cabeza. la palabra evolución es tiempo. Claro. Claro, sí, lo habíamos, no sé Sí, si vos sí. lo habías escuchado. No, lo habíamos comentado recién. Que la paradoja es que el absoluto está siempre presente y lo es todo, pero hay una contradicción, si se quiere, en eso, que por lo tanto a uno los dos cósmicos evolucionan. Sí. Tienen una manifestación, un periodo de desarrollo y una vuelta a su fuente. Y eso es tiempo, Porque- aún otra dimensión del porque espacio-tiempo el que conocemos absoluto nosotros. está muy lejos de los dos. Claro, o sea, nada puede decirse. Si aquel logos del cual nuestro sistema solar está en relación y ese logos nos guía y de a ese nada puede decirse, imagínense del absoluto. Claro. Bueno, acá dice, esta es una afirmación imposible de ser comprobada por la mente finita del hombre, en su condición actual o con los elementos científicos de que dispone. Pero, al igual que toda afirmación ocultista, lleva en sí la simiente de la idea, el germen de la verdad y un indicio para descubrir el misterio del universo. Baste decir aquí que la rotación de las esferas dentro de la periferia solar es un hecho esotérico aceptado, y hay datos disponibles que prueban la hipótesis formulada por la misma ciencia de que el círculo no se pasa solar gira también entre las constelaciones en el lugar designado. Pero, Esto soy la ciencia, ya lo No, está lo que yo verificando. destaco es que esta fecha es 1925. Claro. sí, O sea, sí. está muy verde respecto de todo lo que se sabe ahora. Y lo que yo destaco es que todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana. Bueno, No podemos creerlo. esa es una gente que- Todavía estamos en el más allá del medio, Sí, medio en este siglo. Dios mío. Bueno, sigamos. Pero ahora no trataremos este aspecto del tema, sino que estudiaremos la acción giratoria de las esferas del sistema y su contenido. Las esferas menores que pertenecen a todos los grados, recordando siempre que trataremos únicamente de las características inherentes a la materia misma y no de la materia en colaboración con su opuesto, el espíritu, cuya colaboración produce el movimiento cíclico en espiral. Ok. Ahora pasamos a. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Va a centrarse en las características de la materia, ¿no? El movimiento de rotación y no la comunión entre la materia y el espíritu, que ya produciría por la fuerza de la voluntad o el movimiento en progresión, que ese movimiento rotatorio de la materia encuentre una superación en el movimiento en espiral al aparecer el aspecto alma, ¿no? Que hace entonces que la materia se organice en formas y haya una evolución en espiral ascendente a través de formas cada vez más perfeccionadas, con materia cada vez de una mayor vibración, que eventualmente le permitan al espíritu ser uno con la materia por mediación de la conciencia, y entonces decir, como dijimos antes, la afirmación del Cristo, mi Padre y yo somos uno. Pero eso ahora no va a hacer hincapié en eso, sino va a hacer hincapié en el movimiento del fuego por fricción inherente a las características de la materia. Yo quería comentar hoy, no pude con el nene, que esos dos estados de desplazamiento y fricción juegan también a nivel fractal en la materia más densa, ¿no? En nosotros, de hecho, para desplazarnos, si no hubiera fricción, no nos podríamos desplazar. Necesitamos esa fuerza de fricción
para que haya desplazamiento. Y para que haya evolución. Es a través de la fricción que también la conciencia va progresando. Está dentro de, bueno, de las 3 leyes de Newton, ¿no? Bueno, pasamos al próximo punto, efectos del movimiento de rotación. Toda esfera gira en el cuerpo macrocósmico. Esta rotación produce ciertos efectos que podemos enumerar de la manera siguiente. 1. Separación producida por el movimiento de rotación. Esta acción causa la diferenciación de las esferas, formando, como sabemos, las siguientes unidades atómicas. A. El sistema solar, reconocido como átomo cósmico. Todos los átomos dentro de su periferia son considerados moleculares. B. Los 7 planos, considerados como 7 vastas esferas, giran latitudinalmente dentro de la periferia solar. C. Los 7 rayos, considerados como las 7 formas que ocultan a los espíritus. Son bandas esferoidales de color que giran longitudinalmente y forman, entre paréntesis, respecto a los 7 planos, una vasta red entrelazada. Estas dos series de esferas, planos y rayos, constituyen la totalidad del sistema solar y producen su propia forma esférica. Esto me parece que hay que volverlo a leer y punto por punto analizarlo, porque relaciona los planos Sí. con los rayos. Y todo como desde una mirada del movimiento de rotación asociado al tercer aspecto o Brahma, ¿no? Dice que toda esfera gira en el cuerpo microcósmico, ¿no? Macrocósmico. Macro, acá dice micro. Acá se equivocaron, entonces, ¿sí? Sí. Es macrocósmico. Es macrocósmico, no es micro, ¿eh? Sí, dice, En el efectos libro del está movimiento como de rotaciones, macrocósmico. toda esfera gira en el cuerpo macrocósmico, es decir, del sistema solar, sí, está mal acá. Esta rotación produce ciertos efectos que podemos enumerar de la siguiente manera. Entonces, la rotación produce efectos. Esto ya lo hemos visto, no sé si se acuerdan. Ahora, lo que dice acá lo habíamos visto. Dice separación. Entonces, la rotación produce separación. Por el movimiento de rotación hay separación. Esta acción causa la diferenciación de las esferas, formando, como sabemos, las siguientes unidades atómicas. Entonces, el movimiento circular activa la materia Mula Prakriti del sistema, y esa rotación, esa activación, ese movimiento circular del fuego de la materia, hace que esa materia, Mula Prakriti, se vaya separando y vaya conformando las distintas esferas. ¿Esa separación tiene que ver con la densidad de cada esfera? Claro, la vibración de cada esfera va a construir un plano. En la medida que la vibración se hace más lenta, nos acercamos a los planos objetivos. Okay. En la medida que la vibración, el movimiento es más rápido, estamos elevándonos de plano hacia la fuente. Y eso produce la diferenciación. Claro. Lo que me pareció interesante, o sea, la palabra plano es una introducción teosófica, pero él hace después en un comentario donde transforma los planos en esferas. O sea, Sí, acá habla de las dos cosas. Dice, separación producida por el movimiento de rotación. Esta acción causa la diferenciación de las esferas, claro, formando, como sabemos, las siguientes unidades atómicas. Igual, y dice, yo me refería a otra parte. Ahora lo te voy a leer. El sistema solar, reconocido como átomo cósmico, o sea, es otra escala, en una escala superior, el sistema solar es un átomo cósmico. Dice, todos los átomos dentro de sus periferias son considerados moléculas. O sea, hay una analogía, ¿no? Una fractalidad. Una fractalidad. Sí. Un átomo cósmico es el sistema solar y todo lo que está dentro de ese sistema solar son moléculas o átomos en una escala menor. Y dice la B, los 7 planos, considerados como 7 vastas esferas, ahí hace la analogía, giran, o la equivalencia más que la analogía, giran latitudinalmente dentro de la periferia solar. Entonces, esa separación que se produce a partir de la rotación compone los 7 planos. Y acá pone planos y esferas como equivalentes, ¿no? Los 7 planos, considerados como 7 vastas esferas, giran de una manera latitudinalmente en la periferia solar. Y después agrega los 7 rayos, considerados como las 7 formas que ocultan a los espíritus, son bandas esferoidales de color que giran longitudinalmente. Entonces es como un entrelazado entre los planos y los rayos. Digamos, uno más horizontal, por decirlo, me parece a mí, serían los planos,
y el otro otro más vertical. vertical, Tiene que que se ver- interconectan, ¿no? Y generan el que entramado de la tienen manifestación. que ver con la actividad. Bien, sí. Claro, tiene que ver con la conciencia, pero acá lo está mirando desde la mirada material de esa cualidad. Claro, a pesar de... Claro, pues dice, los 7 rayos, considerados como las 7 formas que ocultan a los espíritus, o sea, acá le da, Están ocultando a los espíritus, ya es el aspecto conciencia. claro, pero fíjense lo que yo estoy detectando, no sé si lo comparten. En un nivel hablan del tercer rayo, o el aspecto Brahma, más vinculado a la materia. Sí. Y de Vishnu, el aspecto conciencia, como que a esa materia le da forma para manifestarse. Pero acá, la forma la está asociando más al tercer rayo. Aunque es Vishnu el que hace que esa forma se consolide por la ley de atracción, lo está relacionando al tercer rayo o al fuego por fricción. Pues dice, los 7 rayos, cuando hablo del tercer rayo estoy hablando del aspecto Brahma o movimiento circular, ¿no? Dice, Yo los creo 7 que rayos... produce, digamos, que no perdamos conciencia que dentro del aspecto Brahma y forma están los 7 rayos presentes como cualidad. Claro. Dentro de. Están, y como cualidad, pero no solo como cualidad, sino también que tiene su aspecto forma, su aspecto materia. Sí, sí, por supuesto. Entonces, o sea, aunque esencialmente los rayos son cualidad, esa cualidad encarna Claro. a través de una forma o materia, por eso tiene color y tiene vibración. Exacto. Entonces, los 7 rayos, considerados como las 7 formas que ocultan a los espíritus, es decir, a los lobos planetarios, son bandas esferoidales de color que giran longitudinalmente. Entonces tenemos las bandas que giran de manera horizontal y las bandas que giran de manera vertical, por decir un modo, me parece, ¿no? Dice, forman respecto a los 7 planos una vasta red entrelazada. Estas 2 series de esferas, la de los planos y la de los rayos, constituyen la totalidad del sistema solar y producen su propia forma esférica. ¿Está bien? Entonces está asumiendo los planos y los rayos como una conexión que da forma a todo el sistema y lo está mirando desde el nivel desde la aproximación del tercer aspecto de la deidad, es decir, del movimiento en rotación, que después seguramente lo puede asumir más adelante desde la mirada del segundo rayo, pero acá, o de Vishnu. Acá lo está haciendo desde el tercer rayo, o aspecto Brahma. Tercer rayo cósmico, estoy diciendo, ¿no? Y recordemos lo intrincado que es todo esto, que aparte cada plano se divide en 7 subplanos y cada uno de los subplanos interpenetra el subplano anterior. También. Te rompe la cabeza. Bueno, De una manera poética y hermosa. a ver, tenemos los 7 rayos, los 7 planos que se interrelacionan y dan cuenta de todo el sistema como una esfera. Desde la mirada del movimiento de rotación o el tercer fuego, el fuego por fricción. En relación a esto, ¿alguien quiere decir algo o realizar una consulta antes de pasar al próximo párrafo? Bueno, le damos un par de parrafitos más y nos vamos al cierre. Dejemos por ahora de lado la conciencia que anima a dichas esferas y concentremos nuestra atención en el hecho de que cada plano es una vasta esfera de materia, activada por el calor latente que progresa o gira en determinada dirección. Cada rayo de luz, no importa cuál sea su color, es igualmente una esfera de materia de máxima tenuidad que gira en dirección opuesta a la de los planos. Estos rayos producen, en virtud de su acción recíproca, un efecto irradiante entre sí. Así, por la aproximación del color latente en la materia, del calor latente en la materia y la interacción de ese calor sobre otras esferas, se produce esa totalidad denominada fuego por fricción. Con respecto a estos dos tipos de esfera, podría decir, a manera de ilustración y para mayor claridad, que A. Los planos giran de este a oeste y B. Los rayos giran de norte a sur. Lo que hemos dicho Sí. entonces. Los estudiantes deben tener presente que no nos referimos aquí a puntos en el espacio. Simplemente establecemos tal diferencia empleando palabras que hagan más comprensible esta idea abstrusa.
Desde el punto de vista de los rayos y de los planos, no hay norte ni sur, este ni oeste. Aquí tenemos una analogía y un punto muy interesante, aunque también muy complejo. Gracias a esta misma interacción se hace posible el trabajo de los 4 Maharajas o señores del karma. El cuaternario y todo lo cuádruple podrán verse como una de las combinaciones fundamentales de la materia, producidas por las revoluciones duales de planos y rayos. Los 7 planos e igualmente los átomos giran sobre su propio eje y se adaptan a aquello que se exige a todas las vidas atómicas. Las 7 esferas de cada plano, denominadas subplanos, corresponden también al sistema. Cada subplano tiene sus 7 ruedas giratorias o planos que giran por su propia capacidad innata, debido al calor latente, el calor de la materia de que están formados. Las esferas o átomos de cualquier forma, desde la forma logoica, entre paréntesis, a la cual nos hemos referido someramente, hasta el último átomo físico y la materia molecular que entra en la construcción del cuerpo físico, demuestran correspondencias y analogías similares. Todas estas esferas se ajustan a ciertas reglas, llenan ciertas condiciones y están caracterizadas por las mismas cualidades fundamentales. Más adelante consideraremos dichas condiciones. Por ahora debemos continuar estudiando los efectos de la acción giratoria. Ok, bueno, yo creo que hasta ahí podríamos ver hoy. Todos estos parrafitos que leímos recién los vamos a retomar la próxima con alguna idea de explicación y reflexión. Y antes de hacer el cierre, les pregunto como siempre si alguien quiere comentar algo y si no ya nos disponemos a hacer el cierre del trabajo de hoy. Así que bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Nada, muy interesantísimo todo lo que dijeron hoy. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a dejar acá. Vamos a retomar con los efectos del movimiento de rotación. Leemos lo que ya explicamos, los primeros puntos, los que continúan y nos enfocamos en la explicación de lo que todavía no tratamos de explicar o de compartir alguna idea más. Yo creo que habría que buscar en los llamados de las primeras páginas, a ver si lo encuentro. Acá. Doctrina Secreta 4, página 125, bueno, el llamado 64, el 65 y el 66, que estaría bueno que lo podamos buscar. Eso ya es más complicado porque tiene que ver con las ediciones. Sí, Hay distintas ediciones. Hay que ver qué edición es. tal vez ahí se podría indagar un poco más Si en el querés sexto. indagar, fíjate al principio. No, indaguemos juntos, no me mandes a mí. No, aquí ahora, te estoy dando un indicio. Que vayas al principio de Fuego Cósmico y donde dice cita de doctrina secreta, si te dice La qué edición. edición. A ver. Eso es bien concreto lo que te estoy diciendo, no estés aquí ahora. Opa. A ver, ¿en dónde está, Rafa? Y al principio, fíjate, no me acuerdo bien, fíjate un poquito. Pero tiene que haber alguna cita de doctrina y donde te dice la cita a qué edición corresponde. Yo estaba pensando mientras que busca Yami, que todo este movimiento de rotación que pone en actividad la materia, que lleva a la separatividad, a la separatividad no, a la diferenciación, lo podemos relacionar con Fojat, obviamente, y también Fojat tiene distintos aspectos, ¿no? Esto lo podemos relacionar con Fojat, y desde alguna mirada con los Rudras, en el sentido que generan la diferenciación los Rudras. Aunque los Rudras están en relación al primer rayo, generalmente a Shiva, ¿Así? al generar la diferenciación de los seres para después romper esa diferenciación y volver a la unidad subyacente, podría tener que ver el nexo entre los Rudras y esta diferenciación de las esferas, entre Fojad
y su movimiento, y que lleva también la diferenciación de los planos y los rayos y demás. Así que lo digo para que lo piensen. Recuerden que nosotros leímos sobre eso cuando estábamos, antes de este libro, cuando estábamos leyendo los comentarios a Doctrina Secreta del maestro Kumar. Es la Eso quedó grabado. edición, es la segunda edición publicada por la editorial Kier. Ahora sí, Ok. eso ya es más concreto. Bueno, te Bueno. encargamos, ya me dice que lo nombraste, te encargamos que lo busques, y lo consigas. Y No, sí, pero En la semana, en el grupo, recordemos que todos que tenemos un grupo, que ahora vamos a compartir los links en el no te chat. vayas, vení, charlamos de- ahora no, no termino. En el chat se van a compartir los links del grupo. Si alguien no está, sepan que cada trabajo por Zoom se complementa con un grupo de WhatsApp. Y ahí se manda información, se suben las grabaciones, y si alguien quiere compartir información o hacer una consulta en relación a lo que se leyó, bienvenido sea. Y ahí podríamos entonces buscar estas citas del libro en Doctrina para ver a lo que se refiere. Y se lo encargamos especialmente a Yami. Y se lo encargamos especialmente a Yami, que tuvo la idea. Ahí está. En la próxima se van a querer callar todo, nadie va a querer hablar, porque si no, el que habla le encargamos la tarea. Por eso nadie dice nada. Cuando digo, ¿quién quiere decir algo? Todos mudos. Todos están mudos porque dicen, no, me van a hacer trabajar. otra de las cosas con respecto a eso mismo es cuando habla del séptuple rayo de sabiduría y menciona el dragón de sus 7 formas. Y el dragón siempre se pone como asociación de sabiduría en China. Y por eso Y en es el dragón, hermetismo. y por eso es dragón de sabiduría. Y después se asocia con serpiente. Claro, por eso. Pero- Y con el Justamente- segundo rayo también. Justamente, Blavatsky tuvo algunas cercanías con el hermetismo, Por también la supuesto. cábala, y dentro del hermetismo que tiene que ver con la alquimia, se habla de los 7 dragones que tienen diferentes colores. Claro. Son esas transmutaciones, ¿no? Que uno va Es- realizando, claro. Por eso acá dice, bueno, es un misterio, pero tal vez nos podemos acercar un poquito a través del rubedo, el nigredo, el albedo y el citrinitas. El pez por la boca muere. No, Vas a tener que hacer todo ese trabajo de analogías y No, correspondencia. ¿Te parece bien? Y lo vas a tener que hacer en la semana y compartir en el grupo. Claro. No, si tenés que, si fueras a nombrar, tenés que ser responsable. Y después las relaciones. Claro, así que prepara un trabajito con eso. Compartí en el chat, hacen el favor para que la gente, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, lo compartieron en el chat. ¿En el chat lo compartiste? no, te lo compartí a vos en tuyo. No, pero Tengo el link. compartirlo. Es que yo lo tengo cerrado. Ahora, mientras que hacemos el cierre, se va a compartir en el chat para que se puedan sumar al grupo de WhatsApp. Y así para terminar, hablando de dragón, dice Kumar que a la mónada se la llama el dragón doble porque se manifiesta a través de alma Budi. Está bien. Bueno, tiene que ver justamente con el peregrino y esa peregrinación de búsqueda de transmutación, ¿no? De esos 7 estados. Bueno, vamos a hacer el cierre mientras vamos a compartir en el chat para los que no están en el grupo de trabajo de los viernes, que se sumen, que es el grupo de WhatsApp correspondiente a este Zoom. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente, y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias por participar. Seguimos en contacto vía el grupo. Ahí se compartió en el chat el link. Si alguno no está, súmense. Es trabajo de los viernes, el que corresponde al Zoom de hoy. Y si no, nos vemos el próximo viernes a partir de las 7:30 de Argentina, 7:30 PM de Argentina, y seguimos con la lectura. Gracias, gente, que estén muy bien. Bendiciones a todos. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, Esteban. Gracias, bendiciones Jan. para todos. Muchas gracias. Buenas Abrazo noches. enorme. Bendiciones, gracias. Bueno, vamos a cerrar el chat.